Bien. Ok, bueno, el quiz, aquí está la solución, ¿no? Pero hay una pregunta que me voy a saltar porque no la coloqué en el quiz, aunque sí la resolví acá, no la coloqué como parte del quiz. Bien, igual que los quizzes anteriores, este quiz 3 consistía de 5 preguntas, ok, ya había una mezcla allí de varias cosas, una de las cuales era calcular la derivada de esta función. En realidad se pedía calcular la derivada de la función evaluada en 1 y dividido entre el coseno de A por el coseno de B. ¿Okay? Bien, eh, aquí yo me aseguré que B no fuese de esta forma, ya van a ver por qué, que B no tuviese estos valores para, eh, para que el coseno no se anulara. ¿Okay? Es básicamente para que este exponente acá no sea cero. Bueno, esto es una composición de dos funciones, función seno y la función a por x a la coseno de b por x, eh, por lo que para derivarlo se usa la regla de la cadena. ¿Okay? Derivamos el que está afuera, la derivada del seno es el coseno, y se evalúa en el que está dentro. Es así. Eso multiplicado por la derivada del que está dentro. Fíjense que la derivada del que está dentro, como a es una constante, esa a sale y toca derivar solamente esta expresión. ¿Ok? Ahora, para derivar esta expresión usamos derivación logarítmica. Para derivar esto, tenemos que, llamamos a esa expresión g de x, es x por coseno, elevado a la coseno de por x. ¿Okay? Cuando tomamos logaritmo en ambos lados de esta expresión, tomamos en el lado izquierdo que es el logaritmo de g y en el lado derecho coseno de b por el logaritmo de x. Derivamos en ambos lados, que es el procedimiento para aplicar derivación logarítmica. En el lado izquierdo queda g' sobre g y en el lado derecho usamos regla del producto y va a ser la derivada de la derivada del coseno es menos seno, pero menos seno de b por x, pero se multiplica por la derivada interna que es b. Eso por el logaritmo sin derivar. Más el coseno sin derivar, coseno de b por x sin derivar, por el logaritmo por la derivada del logaritmo, que es 1 sobre x, y queda esto. De acá despejamos g', g' resulta ser esto. ¿Ok? Simplemente ordenamos un poco las cosas allí, pusimos el coseno de bx sobre x primero, después menos esto que está acá, por el g de x que pasa a multiplicar al todo lado derecho. Entonces, eso quiere decir que f', cuando sustituimos, fíjense que acá lo que está es g', y el g' es precisamente este que estamos calculando aquí abajo. Lo sustituimos ahí arriba, entonces cuando colocamos esto aquí, queda esta expresión. Ok, bien, lo evaluamos en 1, es igual a 1, que era lo que se pedía, f' en 1, y va a quedar así, va a quedar a por coseno de a por g de 1, coseno de b sobre 1, okay, menos b por seno de b por el logaritmo de 1, que es 0. Entonces esta parte que está acá se hace 0 cuando el logaritmo, cuando x vale 1. Esta parte se hace 0. Entonces pues queda solamente, ahí esto por g de 1. Queda a por coseno de a por g de 1 por coseno de b por g de 1. Queda esto sería f' de 1. Pero g de 1, como g es esta expresión, cuando x vale 1, el coseno de b por x, debido a que b no es de esta forma, el coseno de b por x no es 0, sino que es un número real, entonces 1 elevado a 1, de manera que g de 1 vale 1. Entonces, como g de 1 vale 1, aquí lo sustituimos, y aquí va a quedar a por coseno de a, y aquí va a quedar 1, y entonces queda a por coseno de a por coseno de b. ¿Ok? Por supuesto, de aquí surge que f' de 1 entre esto que está acá es igual a A. ¿Ok? Entonces, esa sería la forma de resolver este primer ejercicio. ¿Queda claro?
aplicamos regla de la cadena, bueno, las reglas de derivación que eran necesarias. Y en un momento, como había que derivar x elevado eh, a la coseno de b por x, había que derivar esto, usamos derivación logarítmica. ¿Ok? Bueno, el segundo ejercicio, bueno, no necesariamente estaba en ese orden en el quiz, ¿no? Pero yo lo voy a hacer en este orden. El segundo ejercicio es calcular la pendiente de la recta tangente a esta curva, a la curva x cuadrado más y cuadrado igual a por x cuadrado más a por y cuadrado menos x, todo eso elevado al cuadrado, en el punto p igual a 0, 1 sobre a, con a positivo. ¿Okay? ¿Qué hacemos aquí? Bueno, aquí evidentemente, como nos están pidiendo calcular la pendiente de la recta tangente, tenemos que calcular, recuerden ustedes que la derivada de la función evaluada en el punto que me dan, en este caso en el punto 0, ¿ok? En x igual 0 y y igual a 1 sobre a, esa derivada representa precisamente la pendiente de la recta tangente que se está pidiendo calcular. ¿Okay? Eh, Perdón, sigo viendo el anterior. ¿Puedo preguntarle algo de eso o al final estaría Sí, bien? sí, pregúntenme antes de continuar. En el caso de aplicar el logaritmo, ¿qué pasa con el x que está de base o con el x que está de exponente? Esto, Porque solo... porque si tú tomas el logaritmo de esto que está aquí en el recuadro, la propiedad del logaritmo que hace que el exponente, este coseno de b por x, baje a multiplicar al logaritmo. ¿Sí? O sea, aquí lo que tenemos es que el logaritmo de x a la coseno de b por x es igual a coseno de b por x por el logaritmo de x. Porque este que está acá baja a multiplicar al logaritmo. ¿Ok? Y queda así. Profe, de ahí simplemente se derivaría lo que viene a ser el logaritmo natural de g de x, teniendo g' de x, algo así. Claro, eso ya lo habíamos visto que para derivar el logaritmo de una función, eso siempre va a g' sobre la función. ¿Ok? Esto estaba por acá. Ok, cuando hicimos derivación logarítmica, aquí arriba había una fórmula que nosotros dedujimos, o esta que está acá. Y cuando derivamos el logaritmo de g de x, eso es g' sobre x. Eso es lo que estoy haciendo aquí, ¿no? En la solución de aquí, en esto. Esa es la derivada del logaritmo de g de x. ¿Ok? A su vez, decir que g' de x sobre g de x es lo mismo que simplemente derivar la expresión que tengo el logaritmo natural de g de x. Sí, esto que está acá, eh, sí, esto no es más que logaritmo de g de x, que es la fórmula que acabo de mostrarles acá. Aquí, esta. ¿Sí? Gracias. Bueno, bien, bien. Vamos a poner eso. Ok, entonces, bien, vamos con este otro ejercicio. Decía que para calcular la pendiente que me están pidiendo, lo que necesito es calcular la derivada de la función y y evaluarla en el punto x igual a 0 y y igual a 1 sobre a. ¿Ok? Entonces, derivamos esto. Para derivar eso, usamos derivación implícita, ¿no? Derivamos con respecto a x en ambos lados
y obtenemos la derivada en el lado izquierdo es 2x más 2y por y', porque recuerden que estamos derivando con respecto a x, pero con lo cual la derivada de x cuadrado es 2x, pero cuando derivamos y al cuadrado, lo que estamos haciendo es derivar y de x al cuadrado. Y al derivar esta composición, resulta dos veces y de x por y'. O sea, usamos regla de la cadena allí para derivar eso. Y eso resulta esto. En el lado derecho aplicamos nuevamente regla de la cadena. La derivada de esto va a ser dos veces eso, pero elevado a la 1, multiplicado por la derivada interna. La derivada interna, la derivada de a por x cuadrado más a por y cuadrado menos x, es la derivada de a por x cuadrado es esto, 2ax. La derivada de a por y cuadrado es 2y por y'. Aquí se multiplica por y' por la Profe, misma razón que teníamos esto acá. ¿Sí? perdóneme que le corte, pero quería hacerle una pregunta con respecto al examen. ¿Sí? Ah, Eh, ¿El examen va a tener el mismo formato que las pruebas? el examen va a tener un formato parecido, sí, pero yo había comentado la vez anterior que para el examen vamos a tener quizás una pregunta más, probablemente. Ok. Y es muy probable que una de las preguntas sea que usted desarrolle y monte la imagen en el muro. Ok. O sea, en este caso van a ser 6 preguntas. Muy probablemente sí. Puede Ok, ser que sean 5, pero como máximo 6. Y el tiempo en el que tienen que hacer todo esto es 2 horas, como máximo 2 horas y 15 minutos. ¿Ok? ya, Y profe, además, muchas gracias. sí, y además yo había comentado que iba a ser el sábado, ¿verdad? No de esta semana, sino la semana siguiente, el 19. Y el tiempo en el que pueden entrar es mucho más pequeño, ¿va? Desde el rango de tiempo, quiero decir, desde las 10 de la mañana hasta las 12:30 o quizás 1, ¿ok? En ese rango. O sea, usted puede entrar, por ejemplo, a las 10:15, ¿ok? Y entonces, porque, no sé, puedo tener algún problema con internet o lo que sea, pero va a estar hasta la 1 de la tarde como máximo, para que tengan un rango de tiempo en el que pueden entrar. Pero ya saben que si entran, por ejemplo, a las 12, entonces, como esto es un examen que dura 2 horas y cuarto como máximo, entonces usted va a tener un problema de a la 1 se cierra y entonces en realidad va a tener solamente 1 hora. Es una cuestión que usted tiene que tomar en cuenta, ¿no? O sea, si son 2 horas y media y tiene 3 horas en las cuales puede, o 2 horas y cuarto, y tiene 3 horas en las cuales tiene puede entrar, no vaya a entrar en la última hora o en la última media hora porque no le va a alcanzar el tiempo. ¿Ok? Exactamente de la misma forma como los quizzes en ese sentido, ¿no? Usted no puede entrar a media hora antes de que se termine el tiempo en el que se supone que está abierto esto, porque si no, pues se cierra antes de que tenga el tiempo que debería tener para realizar la evaluación. ¿Ok? Entonces, lo que quiero decir con eso es que si va a estar abierto desde las 10 como muy tarde, para que tenga todo el tiempo que se le da para hacer el examen, como muy tarde debe entrar a las 10:30, ¿sí? O 10:40, algo así. Lo ideal es que entre a las 10. ¿Ok? 10:10, o sea, para que no le vaya a ocurrir ese caso hipotético del que estoy hablando. ¿Ok? Bueno, ok, voy a continuar con esto para dejar claro cómo se resolvía todo esto. Entonces decía que derivando con respecto a x en ambos lados, teníamos esta derivada en el lado izquierdo, en el lado derecho usábamos la regla de la cadena, y la regla, y la derivada interna, la derivada de esta función era 2a por x más 2a por y' menos 1. ¿Sí? La derivada de a por y cuadrado es 2a y', y la derivada de x es 1, entonces queda menos 1 acá. De acá pasamos todo lo que tiene y' al lado izquierdo y todo lo que tiene, si está sin y' al lado derecho, y despejamos. Al final, pues resulta esta expresión.
Ok, esta es la fórmula para Y'. Ok. El punto en donde queremos hallar la pendiente de la recta es este, de la recta tangente, el punto 0, 1 sobre A. Eso quiere decir que cuando vamos a evaluar Y' en 0, en donde sea que esté Y, también vamos a sustituir 1 sobre A. Por lo que acá, en esta expresión que hemos conseguido para Y', en donde coloquemos, en donde esté X, vamos a colocar 0. Entonces aquí va a ser 0, aquí va a ser 0, aquí también, aquí, acá. ¿Okay? Y donde esté Y vamos a colocar 1. Eso es lo que hice acá. Donde está X colocamos 0 y donde está Y colocamos 1 sobre A. Bueno, cuando usted desarrolla eso, acá vamos a tener arriba A por 1 sobre A al cuadrado, que es 1 sobre A por menos 1, queda menos 1 sobre A arriba. Y abajo va a tener 1 sobre A, acá este 0, acá este 0 también, y queda aquí 1 sobre A. Esto es menos 2 por 1 sobre A, queda menos 2 sobre A. Pero con este 1 sobre A queda menos 2. Entonces, al final el valor es 1. La pendiente de la recta tangente que prima evaluada en 0, que es esa pendiente de la recta tangente, punto 0, 1 sobre A, es 1. ¿Ok? Entonces acá era simplemente aplicar derivación implícita para calcular Y' y después evaluar en este punto. X igual 0, Y igual a 1 sobre A. Tomábamos esta expresión y evaluábamos en esos valores para X y Y, con lo cual pues obteníamos Y' en 0, que era la pendiente de la recta tangente que nos estaban pidiendo. ¿Okay? Este es el ejercicio que dije que no fue para el quiz. Entonces yo voy a saltar. ¿Okay? Este ejercicio teníamos una función f de x igual a x cuadrado más bx más c, es una función cuadrática, ¿sí? En el intervalo de, por ejemplo, el intervalo 1, 2, intervalo 1, 3, 1, 4, 5, 7, qué sé yo, cosas del estilo, ¿ok? D es más pequeño que, ¿no? Aquí me faltó decir, con D más pequeño que, para que esto tenga sentido, ¿no? Porque si D es es mayor que E, entonces debería ser al revés, ¿no? Debería ser ED. Para que sea así, el más pequeño es D. Y además es estrictamente más pequeño porque si fuesen iguales, entonces estaríamos hablando de un punto nada más. Entonces ahí no habría mucho que decir porque sería F solamente definida en ese punto. Entonces estamos hablando de un intervalo cerrado. Nos piden hallar el valor, en ese caso, en ese ejercicio se podía hallar el valor C que cumplía con el valor C dentro de este intervalo abierto, no el cerrado, sino el abierto, que cumplía con el teorema de valor medio. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que dice el teorema de valor medio? Que si la función es derivable, fíjense que esto es una función derivable en el abierto, continua en el cerrado, existe un punto, bueno, aquí vamos a llamarle C tilde a lo mejor, porque el C, que está acá, el C ya lo había usado en esta expresión, para no confundir con este C y el otro, llamamos C tilde. El único punto, o el punto, mejor dicho, el teorema de valor medio establece que cuando f continúa en el cerrado derivable en el abierto, existe un valor en el intervalo abierto con la propiedad de que f' en ese punto es igual a f del extremo derecho menos f del extremo izquierdo, ¿sí? Bueno, en realidad lo puse al revés, pero como abajo está al revés no hay ningún problema. O sea, sería así, f de e menos f de d entre e menos d. Eh, aquí no había problema con lo que había escrito porque eh, arriba cambié el orden y abajo también, entonces daba lo mismo. Bueno, el teorema del valor medio dice que existe un punto en este intervalo con la propiedad de que f' en ese punto es igual a este cociente. ¿Ok?
F evaluado en el extremo derecho menos F evaluado en el extremo izquierdo entre el extremo derecho, la longitud del intervalo que es E menos B. ¿Ok? Ahora, cuando usted saca esta cuenta, que es lo que hacemos aquí arriba, F' se tilda igual a esto, bueno, lo coloqué al revés, pero como dije, no importa si está así o está al revés, F, como estaba, F de D menos F de E entre D menos E, porque eso es como multiplicar por menos 1 arriba y abajo, menos 1 arriba y menos 1 abajo, y entonces cambio los signos de ambos. Es lo mismo, ¿ok? Entonces, al hacer esto, tengo F de D menos F de E, queda de esta forma. Porque fíjense, cuando usted hace F de D, que es A por E cuadrado menos B por E, F de D, no F de E, A por D cuadrado menos B por D más C, más B por D más C. Y F de E es A por E cuadrado más B por E más C. Cuando usted resta estos dos, el de arriba menos el de abajo, los C se van a eliminar y queda este menos este, es decir, un factor común A por D cuadrado menos E cuadrado, más este menos este, ¿ok? Un factor común B por D menos E. O sea, aquí puedo sacar un factor común, fíjense que si quieren lo podemos desarrollar un poco más, queda así. A por D más E por D menos E más B por D menos E. Y todo eso entre D menos E. Entonces, ahí yo puedo sacar un factor común, en el numerador poder sacar un factor común D menos E que se simplifica con el de abajo y queda nada más esto en el lado derecho. En el lado izquierdo sigue quedando este y en el lado derecho queda esto. ¿Ok? Ahora, usted, estos que están acá, dice que se eliminan este con este y después el A se simplifica con este y queda C tilde igual a D más E. ¿Ok? Entonces voy a dejarlo así. Este lo simplifico acá y queda C tilde igual a D más E. Por 2 C tilde igual a D más E. C tilde es igual a D más E sobre 2. Entonces el único valor C tilde que cumple en este intervalo, de hecho hay uno solo porque fíjense que de la ecuación que resolvimos, de esta ecuación acá que resolvimos para C tilde, obtuvimos un solo valor. C tilde igual a D más E sobre 2. O sea, hay un único valor con la propiedad de que F' de C tilde es igual a F de D menos F de D sobre D. Y ese único valor es precisamente este, D más E sobre 2, el punto medio del intervalo. ¿Ok? Entonces, hubo gente que colocó en este ejercicio, le salió este ejercicio, por ejemplo, el ejercicio era en el intervalo 1-3. ¿Ok? Entonces, alguien colocó que el punto de ese intervalo que satisface la propiedad del teorema del valor medio es un punto, que, qué sé yo, no recuerdo, puso algo así como 27. Pero no puede ser ese valor. Evidentemente, desde un principio ese valor estaba mal, era incorrecto, porque estamos hablando de un punto dentro del intervalo 1-3. Entonces, evidentemente, tiene que ser un punto más grande que 1, pero menor que 3. ¿Ok? No puede ser 27, ni queriendo, no hay manera. ¿Ok? Entonces, hay que usar un poquito también el sentido común cuando uno está resolviendo un problema, ¿no? O sea, me está pidiendo un punto dentro del intervalo 1-3, tiene que ser un punto dentro de ese intervalo, no lo voy a tomar afuera, no puedo contestar con 27, no tiene sentido. ¿Ok? Entonces, en resumen, este ejercicio lo que se pedía era buscar un punto dentro del intervalo D con esta propiedad. Entonces, lo que hacíamos era resolver esto, como f de esta forma, se puede calcular f', se puede calcular f de d, f de e, eso fue lo que hicimos. Desarrollamos eso un poco hasta llegar a esta solución para C tilde. Entonces, ese era el valor que estábamos pidiendo. ¿Ok? Había otro ejercicio, no sé si hay alguna duda con respecto a esto antes de pasar al siguiente. Bueno. No, profe.
había otro ejercicio, era una pregunta de verdadero o falso, ¿no? Se afirmaba en ese ejercicio que existe una función derivable en el intervalo AB con la propiedad de que ella es continua en AB, ¿ok? Derivable en el abierto, continua en el cerrado, f de A vale C, f de B vale D, y que esta desigualdad era cierta, esa desigualdad estricta era cierta para todo X en A y en AB, en el intervalo abierto AB. Y esa afirmación es falsa, no es cierto que exista una función de esa forma, porque si ella existiera, entonces debería cumplir con el teorema del valor medio. ¿Ok? Debe cumplir que existe un punto en el intervalo abierto con la propiedad de que se tiene esta igualdad. Y esta igualdad es lo mismo que decir f' igual a d menos c sobre b menos a. F' en tita, tita dentro del intervalo AB. Pero lo que ocurre es que estamos diciendo que f' de x siempre es estrictamente menor que d menos c sobre b menos a. No puede ser eso porque si esta función existiera, si esta función existe con estas propiedades hasta aquí, hasta que f, o sea, derivable en AB abierto, continuo en el cerrado, y con estos valores, entonces el teorema de valor medio implica que debemos tener esta igualdad al menos para un elemento dentro del intervalo abierto AB. Sin embargo, la afirmación, parte de la afirmación anterior, establecía que esta derivada siempre era estrictamente menor que d menos c sobre b menos a. No importa qué punto tomáramos dentro del intervalo abierto, esa expresión se cumplía. Entonces, no, eso no puede ser porque aquí tenemos que de existir esa función, debería ella cumplir con esta propiedad del teorema del valor medio. ¿Ok? Existe un punto en el intervalo abierto tal que estas dos cosas son iguales. Entonces es falsa la afirmación anterior. ¿Queda claro? Profe, me perdí un poquito, perdón. En el caso entonces, por el teorema del valor medio, se puede probar que no es cierta porque existiría un punto igual, algo así. Existiría un punto en donde esta igualdad se cumple, pero en la afirmación se está estableciendo que se tiene la desigualdad estricta, es decir, que nunca son iguales estas dos cosas para ningún punto del intervalo abierto a B. Okay. Es aquí donde está el hecho de que esta eh, afirmación es falsa. Esta es la parte que hace que la afirmación sea falsa, porque la primera parte, eh, las condiciones que le estamos dando a f, en esta primera parte que está en azul, hasta aquí, hasta f de b igual a d, me permite garantizar que el teorema de valor medio se cumple y por lo tanto va a existir un valor en donde estas cosas coinciden. Eso quiere decir que esto no se va a cumplir para todo x en AB, sino que existe uno en donde la igualdad se alcanza. Como esto es falso, la afirmación también lo es. Profe, Okay. disculpe, en el caso de que esto no sea estrictamente, o sea menor o igual, ahí se cumpliría, ahí sería verdad. Ahí sería cierto. Si aquí fuese menor o igual, entonces sí existen funciones con esa propiedad. ¿Ok? Ahí sí tendríamos que esto es posible, ¿ok? Esto se puede tener. Ahora, el hecho de que sea, el ejercicio estaba hecho precisamente con esa intención de que usaran el hecho de que esta desigualdad para este tipo de funciones derivables en el abierto y continuas en el cerrado no puede cumplirse para todo x en la b, sino que hay al menos un punto por el teorema de valor medio en donde se tiene la igualdad. ¿Ok? Si fuese menor o igual, como me acaban de comentar, pues sí, sí que existiría, porque entonces estaríamos diciendo que la igualdad se alcanza. Y entonces no contradiríamos la conclusión del teorema de valor medio.
¿Está claro? Sí, Bueno. En el último ejercicio teníamos esta función, la función era de este tipo, A podía ser, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, esos valores positivos. Yo les coloqué valores positivos y además enteros, ¿no? Enteros positivos. Entonces, lo que se pide, habían preguntas acá de verdadero o falso con respecto a la concavidad y a la convexidad. Recuerde que ser cóncavo, nosotros definimos la concavidad, aquí está, como cóncava hacia abajo. Y ser convexo es cóncavo hacia arriba. ¿Ok? Entonces, ser convexo es entonces que abre hacia arriba y ser cóncavo es que abre hacia abajo. O lo que pasa es que esa fue la terminología que yo usé en el quiz, ¿ok? Terminología que también habíamos establecido antes en las definiciones que acabo de mostrar, estas que están acá, ¿ok? Y puede ser que use en algún otro momento cóncavo hacia arriba y cóncavo hacia abajo, ¿ok? Bien, cualquiera de las dos terminologías es usada y no hay ningún problema con eso, ¿ok? Entonces, habían problemas con respecto a la concavidad de la función. ¿Será que es cóncava en tal intervalo? ¿Será que es cóncava en tal otro intervalo? ¿Es cóncava de este intervalo hasta este otro donde b valía tal cosa? Bueno, vamos a ver cómo es la función. Esta función, para ver dónde crece, dónde decrece, dónde abre hacia arriba, dónde abre hacia abajo, se calcula su derivada. ¿Okay? Eso es lo que hacemos acá, usando regla de cociente, ¿no? La derivada del de arriba que es 1 por el de abajo sin derivar, menos la derivada del de abajo que es 2x por el de arriba sin derivar. Desarrollamos eso y llegamos a esta expresión. ¿Ok? Ahora, ¿por qué lo escribo de esta manera aquí? Esta expresión no la usamos después para calcular la derivada segunda. Lo escribo de esta manera aquí, solo para decir dónde ella se anula, dónde la derivada se anula en menos raíz de a y en raíz de a. ¿Okay? En esos dos puntos. Además, cuando usted hace este cuadrito para ver los signos de esta expresión, fíjense que el denominador siempre es mayor, estrictamente mayor que 0, entonces el numerador es el que afecta al signo de f'. Por eso nada más estudio el signo de raíz de a menos x y raíz de a más x. Aquí es x, no, raíz de a más x. Ok. Acá tenemos que esto que está acá, raíz de a más x, menos x, perdón, es mayor que 0, si solo si x es menor que raíz de a. Es decir, cuando estoy a la izquierda de raíz de a, okay, cuando estoy a la izquierda de este punto, esto es positivo. Entonces por eso aquí este es positivo y este es positivo a la izquierda de raíz de a. Y a la derecha es negativo, porque esto es un sí solo sí. Okay. El otro, raíz de a más x, si aquí fuese si raíz de a más x es mayor que 0, sí, solo si x es menor que menos raíz de a. Entonces, a la izquierda de menos raíz de a, esta expresión es negativa y a la derecha es positiva. Y cuando multiplico los signos, queda negativo, positivo, negativo. Eso quiere decir que f' es negativo a la izquierda de menos raíz de a, positivo a la derecha entre menos raíz de a, raíz de a, y negativo a la derecha de raíz de a. Es 0 en menos raíz de a y raíz de a. 0 en esos dos. ¿Okay? Por lo tanto, decrece acá, crece acá y decrece nuevamente. ¿Ok? Para ver la concavidad, bueno, esto es el estudio del crecimiento y decrecimiento. ¿Okay? Esto realmente no lo hicimos, yo no hice preguntas con respecto a crecimiento y decrecimiento, pero quise colocar eso acá para dejar claro cómo es la función. ¿Okay? Para la derivada segunda, aplicamos la derivada de este cociente. Usamos regla del cociente, la derivada del de arriba, que es menos 2x, por el de abajo sin derivar, menos la derivada del de abajo, el de arriba sin derivar es por el de abajo derivado. El de abajo derivado es 2 veces x cuadrado más a por la derivada interna. La derivada interna es 2x, por eso queda este 2 y este 2x acá. ¿Okay? Entre el de abajo cuadrado. Bueno, aquí saco un factor común x cuadrado más a, que aquí y que está acá. Entonces el de abajo, lo simplifico con el de abajo y queda el de abajo al cubo.
desarrollo lo que está arriba, elimino lo que hay que eliminar y queda así. Ok. Ahora, ¿cuándo esto es positivo? Esto es positivo si solo si X es negativo. Porque recuerden que A es positivo, acá lo tomé positivo acá arriba. ¿Sí? Entonces, el A no afecta el signo, el de abajo tampoco afecta el signo porque siempre es positivo, el cuadrado más A siempre es positivo para A positivo. ¿Ok? Entonces, esto siempre va a ser positivo. Lo único que afecta el signo es X. Entonces, si X es positivo, esto es negativo. Y si X es negativo, esto es positivo. Entonces, esto va a ser positivo si solo si X es negativo. O sea, a la izquierda de 0 es positivo y a la derecha del 0 es negativo. Es decir, crece, es cóncava, ¿okay? Hacia arriba en este intervalo y cóncava hacia abajo en este intervalo. Entonces, esta es la situación en conjunto de la parte de la primera derivada. Decrece, crece, crece, decrece. Cóncava hacia arriba, cóncava hacia arriba. Pero cóncava hacia abajo, cóncava hacia abajo. Esta es la gráfica de la función. Va decreciendo, abriendo hacia arriba y ahora crece abriendo hacia arriba. ¿Okay? Comienza a crecer abriendo hacia abajo y después comienza a decrecer igual abriendo hacia abajo. Esta es la función que estamos considerando ahí. ¿Ok? Entonces la pregunta era algo así como, ¿qué pasa? Es cóncava hacia arriba en el intervalo que va de menos infinito hasta raíz de b, para b igual a qué cosa, para b igual a a. Ok, en el caso en el que a fuese 1, para b igual a 1, en el caso que a fuese 2, para b igual a 2, sucesivamente. Es cóncava hacia abajo en tal sitio. Bueno, si decía es cóncava hacia abajo en este sitio, bueno, es falso. Si es cóncava hacia arriba en este sitio, es verdadero. Y así, pues eso dependía de la función. Que ya graficaba o hacía los cálculos de la primera y segunda derivada para establecer dónde habría hacia arriba y dónde habría hacia abajo. Y en función de esa información contestaba verdadero o falso. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? En función de la información que tenemos acá, vamos a ver si es verdad o no es verdad lo que se está afirmando aquí. ¿Ok? ¿Está claro eso? Sí. Bien. Y finalmente, este último ejercicio es la función logaritmo de a por x elevado a la b por x, con a positivo y b positivo y x mayor que 1 sobre a. Esto yo lo coloqué así para que esta función estuviese bien definida. ¿Okay? Entonces, lo que se pedía era calcular f' en e sobre a. ¿Okay? Por ejemplo, f' en e sobre 2, en e sobre 4, en e sobre 5, dependiendo de quién era a en el ejercicio particular que usted estaba resolviendo. Bueno, calculamos f' usando derivación logarítmica. Tomamos el logaritmo en ambos lados, ¿sí? Queda así. El b por x pasa a multiplicar el logaritmo porque vamos a tomar el logaritmo de esto y va a ser así. En el lado izquierdo queda el logaritmo de f de x, pero en el lado derecho quedaría el logaritmo del logaritmo de a por x a la b por x. ¿Okay? Este b por x pasa a multiplicar acá y quedaría b por x por el logaritmo del logaritmo de a por x. Esto que está acá. ¿Okay? Derivamos ambos lados. En el lado izquierdo usamos la formulita esa que recordé por acá, esta formulita. ¿Okay? En el lado derecho, usamos regla del producto, porque aquí hay un producto. ¿Sí? La derivada del primero, la derivada de b por x es b por el logaritmo sin derivar, más b por x sin derivar por la derivada de este logaritmo, fíjense que es 1 entre este logaritmo que está aquí adentro, ¿sí? Por la derivada interna. ¿Sí? Porque fíjense, aquí lo que tenemos es un logaritmo de, imagínense que a este que está acá, usted le llama g. Entonces el logaritmo de g de x. Eso derivado, si usted deriva esto, va a ser
usando la fórmula g' de x sobre g de x. ¿Ok? ¿Qué sería logaritmo de a por x prima entre el logaritmo de a por x? Eso es precisamente esto que está acá. ¿Ok? Ahora, toca derivar esto. Y derivar eso es a por x, bueno, a por x prima, o sea, la derivada de esto último, el logaritmo de a por x, sería a por x prima entre a por x. Eso es a sobre a por x, que es esto que está acá. ¿Okay? Por supuesto, las a se van a simplificar allí. Aquí el primer término lo venimos arrastrando, que es igual que antes. Y el último, el segundo término, al terminar de calcular las derivadas, bueno, fíjense que este b por x, el a, los a se van, el x se simplifica también con este x y queda así. ¿Okay? Cuando usted evalúa en e sobre a, fíjense que aquí va a ser, por cierto, que si toma x igual a e sobre a, x va a ser, e sobre a es más grande que 1, con lo cual se cumple esta propiedad, no estaría infringiendo ninguna ley, ninguna de los requisitos que se pidió al principio, ¿ok? Y además, cuando usted evalúa esto en e sobre a, esta derivada en e sobre a, aquí va a ser el logaritmo de e, de a por e sobre a, ¿ok? Eso es el logaritmo que daría aquí, logaritmo de e, esto que está aquí adentro, es el logaritmo de e, que es 1. ¿Sí? Por eso aquí queda logaritmo de 1. Y ese logaritmo de 1 es 0. Entonces este primer término se va. Por este otro lado, aquí tengo el logaritmo abajo de a por e sobre a. Es una a, okay, voy a borrar esto para que se vea bien. Es una a. Esta se simplifica y queda el logaritmo de e, que es 1. ¿Ok? Esto es b sobre 1, entonces al final lo único que sobrevive es ese. Entonces f' de e sobre a es b. Si esta es f de x, f' de b sobre a es b. Ese era el resultado que había que colocar ahí. ¿Ok? Entonces, bueno, es como les había comentado cuando me preguntaron la semana pasada qué iba, para el quiz, era derivación implícita, con un ejercicio de eso, derivación de funciones inversas y logarítmicas. Bueno, el logaritmo se puede pensar como una función inversa, así que, aunque, digamos, en este caso uno puede pensar que había una derivada de una inversa, pero ya sabíamos cómo derivar el logaritmo directamente, así que no había que usar esas fórmulas de la derivada de la inversa. Lo que sí había que usar era derivación logarítmica, eso fue. ¿Okay? Teoremas sobre derivabilidad era básicamente el teorema de Rolle, el teorema de valor medio, que fueron ejercicios sobre eso del teorema del valor medio. ¿Okay? Y maneras en que afecta la derivada afectan a la gráfica. Eso es básicamente este ejercicio sobre la gráfica, sobre la concavidad. ¿Okay? ¿Queda claro la solución de esto? Sí. Bueno, voy a colocarle la solución acá en la carpeta esa que tengo compartida con las clases. Ahí voy a guardar el PDF. Ya se está guardando. Bueno, ahora vamos a... Quiero hablar. Tenemos que cubrir lo siguiente. Fíjense. Ya hay un par de preguntas. ¿Alguien? No voy a leer porque ya me dice que entendió que hizo mal. Según el cronograma
nos faltan estos temas. Ok. Vamos a hacer hoy, ya que venimos de este tema de las maneras en que las derivadas afectan la forma de una gráfica, vamos a hacer ejercicios, lo que queda de la clase, de trazados de curvas. Y mañana comenzamos a hablar de la regla de óptica. Ok, seguramente mañana y pasado mañana va a ser esto y quizás comenzamos con problemas de optimización, que va a ser el tema de finales de esta semana y toda la semana que viene. Ok. Esos serían todos los temas que debíamos ver para el midterm. Entonces, vamos bastante bien. Ok, vamos entonces a hacer trazado de curvas. A ver, trace las gráficas de F. Vamos a hacer algunos ejemplos acá. Yo quiero hacer ejemplos que no sean tan laboriosos para poder hacer algunos unos cuantos. Ok. Por ejemplo, bueno, vamos a ver si este es muy laborioso. Probablemente sí. No sé. Vamos a resolver ese ejercicio. Trazado. Sí. Trazado de gráficas. Entonces, trazar la gráfica de f de x igual a e a la x sobre x cuadrado menos 9. Fíjense una cosa, ¿no? Aquí, en el trazado de la gráfica, ya no solamente tenemos que considerar las derivadas, sino que también tenemos que ver qué pasa con las asíntotas, qué pasa con la paridad, qué pasa con la imparidad, si la función es par, si es impar, ese tipo de cosas, ¿ok? Bueno, eh, vamos a comenzar con lo más sencillo. Comenzamos con paridad de la función. ¿Será que la función es par o es impar? Recuerde que esto lo que significa la paridad, lo que significa básicamente es que si usted tiene el eje, el plano XY, entonces ser par significa que lo que está acá se refleja acá de la misma manera. Hay una, como el eje Y es como un espejo que refleja lo que está del lado derecho, del lado izquierdo y viceversa. ¿Okay? Cuando la función es impar, en cambio, lo que pasa es que se refleja, pero no acá, sino que se refleja acá abajo, ¿ok? En el otro cuadrante. Entonces, por ejemplo, si estuviese yo por aquí, entonces se va a reflejar algo por acá, ¿ok? Si está por aquí, entonces se va a reflejar esto por acá, ¿ok? Eso sería el caso impar. En el caso par, en cambio, lo que está por acá se refleja acá, y lo que está por acá se refleja acá. Y igual, si lo que está por aquí abajo se reflejaría por aquí, ¿ok? Es decir, el eje Y es el que juega el papel de espejo en el caso en que la función es par. Y en el caso en que la función es impar, el que juega el papel de un espejo puntual, digamos, el punto 00, el origen. Entonces, es como que usted traza una línea por acá y este punto se refleja aquí. Este punto se refleja por acá. ¿Okay? O sea, hay una especie de espejo allí, pero en el origen nada más. Entonces, cuando uno habla de las funciones impares, entonces la situación es algo así. Es como para que se haga el reflejo, entonces uno, por ejemplo, refleja esto aquí con respecto al eje Y y después con respecto al eje X y queda así. Entonces esto se refleja aquí abajo de esta manera. Primero va para acá y después va para acá. O bien podría ser para acá primero y después para acá. Porque aquí sería, reflejado sería así y cuando lo reflejo con respecto al eje Y queda así. ¿Ok? Entonces, la imparidad, básicamente, uno refleja lo que está en el primer cuadrante en el tercero y lo que está en el segundo cuadrante en el cuarto. ¿Okay? En cambio, cuando la función es par, lo que está en el primer cuadrante se refleja en el segundo y lo que está en el segundo cuadrante eh, así, así. Cuando estoy con el caso par, lo que está aquí en el primero se refleja en el segundo y viceversa. Y lo que está en el cuarto se refleja en el tercero y viceversa. Y cuando es impar, en cambio,
lo que está aquí en el primer cuadrante se refleja en el tercero, y lo que está en el tercero, en el segundo, y viceversa. Lo que está en el segundo se refleja en el cuarto, y al revés también. Lo del cuarto se refleja en el segundo. ¿Ok? Eso es esa es la razón por la que vamos a ver la paridad de la función, porque si es que ella fuese par, entonces, por ejemplo, si ella fuese par, bastaría con dibujar lo que está aquí en el lado derecho, a la derecha, porque el otro se va a reflejar acá, ¿ok? La otra parte. Y si fuese impar, lo que está por acá se refleja acá, ¿ok? Y lo que está por acá se refleja acá, aquí abajo, ¿ok? Entonces, la paridad es importante para ver si uno tiene esas simetrías, ¿ok? Si no es par, pues no es par y no hay ninguna simetría y se acabó, ¿ok? Entonces, ¿cómo vemos la paridad? Simplemente lo que hay que hacer es ver eh, f evaluado en menos x, ya. F evaluado en menos x, si es que fuese igual a f de x sería par, y si fuese igual a menos f de x sería impar. ¿Ok? Si no es igual a ninguna de estas dos, entonces no es par ni impar, no es ninguna de las dos. Entonces no habría necesidad ya descartamos esta parte de la simetría, porque no habría simetría, por lo menos no con respecto al eje Y ni con respecto al origen. En este caso tenemos e a la menos x sobre x menos x cuadrado menos 9. Eso es e a la menos x sobre x cuadrado menos 9. Esto no es igual a f de menos x, a f de x, perdón, ¿sí? Porque f de x es este que está arriba, y tampoco es igual, y f de menos x tampoco es igual a menos f de x. No es igual ni a esto ni a menos esto. Entonces, f no es par ni impar. ¿Ok? No hay simetría con respecto al eje X, al eje Y, perdón, ni al origen. ¿Ok? Entonces, nos olvidamos de la simetría. Ahora, vamos a ver qué pasa con las asíntotas. ¿Ok? Para que una asíntota, vamos a comenzar con las asíntotas verticales. ¿Qué pasaba con las asíntotas verticales? Por aquí creo que está. Si recordamos eso. Ajá. Teníamos una asíntota vertical cuando alguno de estos cuatro límites era así, más o menos. Los límites por la izquierda y por la derecha. En los puntos, básicamente en los puntos en donde el denominador se anula. ¿Ok? Entonces, acá, los puntos en donde el denominador se anula son 3 y menos 3. ¿Okay? Los únicos puntos en donde pueden haber asíntotas verticales son los puntos en donde el denominador se anula. Porque acá, para que estos límites sean más o menos infinitos, la única manera es que lo de abajo se vaya para cero. ¿Ok? Y entonces que el denominador se vaya para cero. Y para que el denominador se vaya para cero, entonces debemos considerar solo los casos en los que el denominador se anula, los puntos en donde el denominador se anula. Entonces, las únicas rectas que pueden ser asíntotas verticales son x igual a 3 y x igual a menos 3. Pues ahí se anula el denominador. Ojo con esto, porque si el denominador se anula, no quiere decir que la recta sea asíntota vertical. Por ejemplo, la función seno de x sobre x
tiene límite cuando x tiende a 0 por la derecha y por la izquierda igual a 1. Entonces no tiene ninguno de estos cuatro límites se cumple. Por lo que la recta x igual 0, que es donde el denominador se anula, no es una asíntota vertical. Entonces, el hecho de que el denominador se anule no significa necesariamente que en la recta x igual al valor s, en donde se anula el denominador, sea una asíntota vertical. Puede serlo, sí, pero no tiene por qué serlo. Por eso yo aquí coloco que pueden ser asíntotas verticales. O sea, no que son, sino que pueden ser. Ahora, vamos a ver si son o no son. ¿Ok? ¿Cómo veo si son o no son? Veo estos límites, límite por la izquierda y por la derecha, para ver si efectivamente es o no es una asíntota vertical. Veamos x igual 3. Okay. En x igual 3 tenemos esta situación. ¿Sí? El límite, cuando x tiende a 3, tanto por la izquierda como por la derecha, de f de x resulta ser esto, fíjense. Cuando x tiende a 3, el de arriba se va para e a la 3. ¿Ok? Pero el de abajo se va para 0. De manera que esto se va a ir para infinito. ¿Ok? ¿Por qué se va para infinito? Bueno, porque este que está acá es acotado, un número fijo, e a la 3, y quedaría e a la 3 multiplicando a 1 sobre x cuadrado menos 9. Ese 1 sobre x cuadrado menos 9 se va a ir para más o menos infinito, dependiendo, porque si vamos aquí a la parte donde habríamos visto la regla rápida, cuando el denominador tiene grado más grande que el numerador, el de abajo tiene grado mayor, estamos hablando de este caso, el grado del de abajo es más grande que el grado del de arriba, no, perdón, este no es el caso, porque estamos hablando del límite, no cuando x tiende a infinito, perdón, no es con la regla rápida, sino con el límite con x tendiendo a. Bueno, lo cierto es que esto acá, fíjense, esto acá tiende a más infinito. ¿Por qué tiende a más infinito? Bueno, porque fíjense que esto que está acá, no importa por dónde. No, perdón. Tiende a más y menos infinito, dependiendo por dónde me acerco. Entonces aquí es distinto. Es así, fíjense. Este es el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda estaríamos en el caso de e a la x entre 1 menos, perdón, x cuadrado menos 9. ¿Ok? Si yo estoy por la izquierda de 3, entonces, como x es menor que 3, porque estamos en la situación de acercarnos a 3 por la izquierda, ¿ok? Entonces, x cuadrado es menor que 9. Elevando al cuadrado queda esto, ¿sí? Pero esto nos lleva, y además x positivo, ¿no? En el caso, como estamos en el caso que nos acercamos a x igual a 3 por la izquierda, nos estamos acercando igual por números positivos. Entonces, la función x cuadrado es una función creciente. Eso lo llegamos a ver por acá. Lo vimos aquí. Funciones crecientes. Aquí lo vimos. Esta función x cuadrado era creciente en el intervalo 0 infinito. ¿Sí? Es creciente en 0 infinito y es decreciente en menos infinito 0. Entonces, el hecho de que sea creciente en la parte positiva significa que si yo tomo cuadrados en esta desigualdad, la desigualdad se mantiene. ¿Ok? Por eso x cuadrado queda más pequeño que 9. Pero entonces esto implica que x cuadrado menos 9 es negativo. Por lo que como x cuadrado menos 9 es negativo, esto se va para 0 igual. El denominador se va para 0 cuando x tiende a 3. ¿Ok?
solo que se va para cero por la parte negativa, porque x cuadrado menos 9 es negativo, mientras que lo que está arriba es positivo. Entonces esto se va para menos infinito. ¿Sí? Ok. Pues x cuadrado menos 9 es negativo y e a la x siempre es positivo. El e a la x no importa quién sea x, siempre va a ser positivo. Ok. Por esa razón se tiene esto. Se tiene que ese límite es menos infinito. O sea, esto se va a ir para más o menos infinito. Lo que yo quería ver es para dónde se iba simplemente viendo el signo de esa expresión. El signo de la expresión es negativo porque el de arriba es positivo y el de abajo es negativo, de manera que eso se va para menos. Ok. Eh, por otro lado, si yo en cambio me voy por la derecha, f de x me voy por la derecha, el límite cuando x tiende a 3 por la derecha ahora va a ser más infinito, porque en este caso x cuadrado menos 9 en cambio es positivo y a la x sigue siendo positivo. Porque en efecto la situación en este caso ahora es que como estoy acercándome a 3 por la derecha, pero aquí era, ajá, aquí entonces estamos en esta situación, bueno, de hecho esto no lo voy a poner. Como estoy acercándome a 3 por la derecha, x es más grande que 3. ¿Ok? Como x es más grande que 3, estamos en la parte positiva, la función x cuadrado es creciente. Cuando elevo al cuadrado, queda así. De manera que 0 es menor que x cuadrado menos 9. ¿Ok? Entonces estamos en esta situación, tanto el de arriba como el de abajo son positivos. El de abajo se va para 0 y el de arriba para un número fijo. Esto se va para más infinito. ¿Ok? Ahora veamos, eso es lo que pasa en x igual 3. Veamos qué pasa en x igual menos 3. En x igual menos 3 lo que tenemos es que ahora me estoy acercando, cuando me acerco a menos 3, tanto por la izquierda como por la derecha, me estoy acercando igual por números negativos. ¿Ok? Entonces, vamos a usar el hecho de que la función x cuadrado en la parte negativa es decreciente, a diferencia de este caso. Aquí el límite cuando x tiende a menos 3 por la izquierda de f de x, ¿qué va a ser? El límite cuando x tiende a menos 3 por la izquierda de e a la x sobre x cuadrado menos 9. ¿Okay? Ahora, fíjense, vamos a poner así como, vamos a poner algo parecido a lo que está arriba. Me estoy acercando a la izquierda, a menos 3 por la izquierda. ¿Sí? Eso quiere decir que el x que yo estoy considerando está a la izquierda de menos 3. ¿Okay? Es más pequeño que menos 3. Pero ahora, cuando yo tomo cuadrados, en cambio, la desigualdad cambia. Porque aquí la función raíz cuadrada en la parte negativa, que es donde estoy parado en este momento, es una función decreciente. Entonces, cuando multiplico por menos, elevo al cuadrado a ambos lados, tengo esta expresión. ¿Ok? La desigualdad cambia. Entonces, aquí x cuadrado es mayor que 9 y entonces x cuadrado menos 9 es positivo. Entonces, acá esto va a ser, el de abajo va a ser positivo y el de arriba también, entonces esto va a ser más infinito, pues a x cuadrado menos 9, en este caso, al acercarnos a menos 3 por la izquierda, es positivo, y a la x siempre es positivo. ¿Okay? Y finalmente, pues con un razonamiento similar, cuando me acerco a menos 3 por la derecha, lo que ocurre es que el límite es menos.
Pues en este caso, x cuadrado menos 9 en cambio es negativo. Y a la x sigue siendo positivo. Ok. Ustedes vean esa última parte con algo parecido a esto, usando el decrecimiento de la función x cuadrado. Bien. Así, en conclusión, con la parte de las asíntotas, x igual 3 y x igual menos 3 son asíntotas verticales. Ok, estas son asíntotas verticales. Es importante saber no solamente que son asíntotas verticales, sino saber para dónde tiende, si es para más infinito o menos infinito en cada caso. Okay. Porque ahorita vamos a ver, cuando estemos dibujando esto, vamos a ver por la izquierda para dónde me voy, por la derecha para dónde me voy. Sí, eso es importante ver si es más o menos infinito estos límites. Ahora, vamos a ver ahora la parte de, así vamos a ver crecimiento, o puntos críticos. Y después vemos crecimiento y decrecimiento. Okay. Para los puntos críticos, lo que hacemos es calcular f' y evaluar en cero. Y ver qué vale cero, dónde vale cero. Calculemos, o más bien, para resolver esto, vamos a resolvamos f' de x igual 0. Los puntos que resuelvan esta ecuación son los puntos críticos. F' de x es igual a f de x es esto, ¿no? Entonces la derivada de eso va a ser la derivada del de arriba, que es la misma exponencial, por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por el de abajo derivado, entre el de abajo al cuadrado. Ok, fíjense ustedes que esto es e a la x multiplicando a x cuadrado menos x más 9, menos 9, perdón, entre x cuadrado menos 9 al cuadrado. Ok. Bien. ¿Cómo factorizamos esto? Oh, tenemos que ver los puntos críticos, ¿no? Para ver los puntos críticos, es decir, esto igual a 0, evidentemente el exponencial no es 0, el denominador no puede ser 0, porque bueno, los únicos puntos, de hecho acá, esto, desde un principio, pudimos haber dicho que x no era ni 9, 9 no, ni 3 ni menos 3. No pueden tener esos valores. Okay, entonces, aquí tenemos que la única posibilidad para que todo esto sea 0 es que esta expresión, la expresión x cuadrado menos 2x menos 9 sea 0. Okay. Entonces, esto es igual a 0 si, solo si, x cuadrado menos 2x menos 9 es igual a 0. Ok. Ahora, ¿quiénes son las raíces de esto? Uno puede usar la fórmula para calcular la resolvente, okay, y entonces, o sea, usar la fórmula de resolvente para calcular las raíces y ahí tenemos las soluciones. Pero yo lo voy a hacer de otra manera, solo por mostrarles esta otra forma de hacerlo, ¿no? Entonces, esto es sí, solo sí. Vamos a ponerlo aquí, sí, solo sí. Tenemos esto. X cuadrado menos 2x menos, más 1 menos 10 igual 0. Lo que hice fue sumarle 1 y restar 1. Ok. Y esto sí, solo sí, lo que voy a hacer es completar un cuadrado. X menos 1 al cuadrado menos 10 igual 0. De hecho, esta forma como lo estoy resolviendo,
es la manera en que se obtiene la fórmula de la resolvente. ¿Ok? Esto sí, solo si x menos 1 al cuadrado es igual a 10. Sí, solo si x menos 1, tomando raíces en ambos lados, es más o menos la raíz de 10. Y sí, solo si x es igual a 1 más menos la raíz de 10. Esta es una forma de hacerlo. ¿Ok? Esta es la fórmula, si usted usa la fórmula de la resolvente, va a ser menos b, que sería menos 2, más menos la raíz de b cuadrado, menos 4a por c. 4 por a sería 1, por c es 36. Por c es 9, pero aquí es 9, no 36. Esto es entre 2. Entonces, 2 más menos la raíz de 4. Aquí es un menos, aquí menos, más 36. Entre 2 sería 2 más menos la raíz de 40, que es raíz de 4 por raíz de 10, entre 2. Esta se simplifica y queda 1 más menos la raíz de 10. ¿Ok? Esa sería la fórmula de la resolvente. No me importa eso. Bueno, yo quiero hacer algo. En lugar de estas tres líneas, las voy a poner en rojo. ¿Ok? Y la voy a poner por acá, entre un paréntesis. Porque yo quiero, aunque estas son las dos raíces, yo quiero llegar a esas dos raíces de una manera distinta. ¿Sí? Quiero hacer lo siguiente. ¿Sí? Está claro hasta ahora, ¿no? Está claro que estos son los dos valores, entonces esta función cuadrática se anula, que esto es igual a 0. ¿Está claro? Sí, ¿Cómo lo profe. conseguimos? Bien. Pero fíjense, aquí yo voy a hacer lo siguiente. En lugar de seguirlo así, aunque lo hice así, bueno, para ver cuáles eran las raíces, lo pude haber hecho de esta otra forma. Si solo si x menos 1 al cuadrado menos, aquí coloco raíz de 10 al cuadrado igual 0. Ok, es lo mismo, solo que el 10 lo puse como raíz de 10 al cuadrado. ¿Por qué lo coloco así? Bueno, porque uso la fórmula a cuadrado menos b cuadrado. Eso es lo que voy a hacer. Es a menos b por a más b. Ok. Entonces aquí tengo un número al cuadrado menos otro número al cuadrado. Esto es el primero al cuadrado, la suma por la diferencia. X menos 1 menos o más raíz de 10. Ok. X menos 1, que sería así, este sería mi A. Este sería mi B. Ok, entonces A al cuadrado menos B al cuadrado sería A menos B por A más B, o A más B por A. Entonces aquí tendríamos A más B. Ok. Por A menos B, que sería A, que sería X menos 1 menos raíz de 10, que sería B. Y esto igual 0. Okay, entonces esto sería A menos B. ¿Estamos de acuerdo? Yo sé que es un poco más raro esto, pero lo quiero hacer así por una razón. La razón es la que viene después de los puntos críticos, que es los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Igual íbamos a tener que llegar a esta expresión. O sea, esto es, lo puedo escribir de esta forma, x menos 1 menos raíz de 10 por x menos 1 más raíz de 10 igual 0. ¿Ok? Entonces fíjense ustedes que estos dos valores que están acá, voy a poner esto en rojo, son precisamente los valores que conseguimos aquí con el procedimiento que seguimos antes. Uno más raíz de 10 y uno menos raíz de 10. Esas son las dos raíces.
Ok. Entonces, sean para ser más breve, eh, llamemos a x1. X1 va a ser 1 menos raíz de 10 y x2, 1 más raíz de 10. Ok. Entonces, f' de x sería de esta forma. F' de x sería esto que está acá, ¿sí? E a la x por este factor cuadrático x cuadrado menos 2x menos 9 que vimos se factoriza de esta manera. Ok. Pero lo voy a escribir así, x menos x1 por x menos x2 entre x cuadrado menos 9 al cuadrado. Eso es lo que teníamos acá. Ese era f'. Ok. Y esto es igual a 0 si solo si x es igual a x1 o x es igual a x2. Estos son los puntos críticos, los únicos puntos críticos de esta función. Me refiero a estos dos, a x igual a x1 y x igual a x2. Esos son los únicos puntos críticos de esa función. Ahora, ya conseguimos puntos críticos. ¿Por qué quise escribir la función f' de esta manera? Bueno, la quise escribir de esta manera porque ahora vamos a ver los intervalos de crecimiento y de crecimiento. ¿Ok? Para estos intervalos, lo único que tengo que hacer es ver el signo de la derivada. Para ver el signo de la derivada, hacemos el cuadrito. Fíjense. En este caso, el, los únicos factores que afectan el signo de esta derivada son este que está acá, x por x menos 1 y x menos x1 y x menos x2. Esos son los únicos signos, los únicos que afectan al signo, porque e a la x es positivo y esto también. ¿Ok? Entonces, tenemos esta situación. Vamos a ver los signos de esos. Esos son los únicos que vamos a ver. Vemos ok, aquí tenemos x menos x1, x menos x2, f' y f. Ok, aquí está x1, x2, fíjense que x1, que está acá, 1 menos raíz de 10 y x2, 1 más raíz de 10, evidentemente x1 es más pequeño entre los dos, por eso lo coloco a la izquierda. Ok, bien, aquí tenemos, este es 0, aquí es 0, pero ahí no, aquí abajo es 0. Aquí tenemos a la izquierda de x1, esta expresión es negativa, a la derecha es positiva. A la izquierda de x2, esta expresión es negativa y a la derecha es positiva. De manera que aquí tenemos más menos más. Por ejemplo, aquí crece, aquí decrece y esto crece. Entonces, f crece en el intervalo que da de menos infinito a 0, a x1, decrece desde x1 hasta x2 y crece de x2 en adelante. Bueno, yo voy a dejar la clase hasta este punto, ¿sí?
Y mañana vemos la otra parte del intervalo de concavidad y convexidad y definitivamente pues trazamos la gráfica. Ok. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. A la hora. Bien. Gracias, profe. Muchas gracias, profe, que tenga buena Profe, hasta tarde. luego. Igualmente. Gracias, profe, pase bien.